Bien. Hola, Chirin Chichín. Estamos con Carlos, con quien, Aló, quien ya lo conocen. Carlos está vendiendo los Queen Lud en México. Ahora acá abajo va a estar toda la información para que puedan comprar. Somos un ya tenemos matrimonio bostoniano, ¿cierto? bostoniano. Somos un matrimonio bostoniano que ha abierto la pareja, entonces ahora estamos en la etapa de mayoreo y hoy vinimos a hablar de Games of Thrones, diario de una internación. ¿Qué te pareció, Ex- Carlos? Me parece un gran libro, un muy gran libro. Qué bien, Carlos, porque vos tenés buen gusto, así que si vos con tu buen gusto decís que es un gran libro, probablemente lo sea. Sí, 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 muchas gracias por el halago, independientemente de que tengo aquí enfrente a la autora. No, es un libro muy bello, es como el germen de Leonor Silvestri, De la quizás no nueva es Leonor. de la nueva Leonor. O sea, quizás no te sirva mucho para adentrarte a su sistema de pensamiento, pero sí vas a entender quién es Leonor con esto. Al menos una parte que Bueno, vemos de es una Leonor. autobiografía, Sí, sí, es sí, un que hay que texto decirlo. autobiográfico. Ujú. Em, Hay que Así que, decirlo, empieza en sí. diario y termina en una declaración de principios filosófica, diagonal poética, muy poderosa. Así que a la Yo, experiencia de Leonor. sí, yo suelo decir que es una autobiografía, pero que también es un ensayo filosófico. Sí, Ensayo sí, sí. filosófico, autobiográfico, poético. Es un género mixto, pero no deja de tener ese componente autobiográfico que efectivamente da germen a una nueva Leonor que igual siempre estuvo ahí, no vamos a negarlo, a partir de la experiencia del diagnóstico de Crohn y las vicisitudes que supuso, bueno, tener Crohn hasta el día de la fecha, porque no se va el Crohn, no se cura. No se va. Por eso no es una enfermedad, es una condición y es tu huésped a estas alturas, ¿no? A esta, soy yo. Yo Eres tú. no, mira, yo me opongo un poco a esa, hay toda una línea de pensamiento de gente que tiene Crohn, como tiene otras condiciones o enfermedades, ya te diré acerca de esto de condición y enfermedad, porque no digo que cambié de opinión con respecto a lo del libro, pero por cuestiones de reapropiación de la injuria, yo sí ahora le digo enfermedad, aunque sigo pensando, si no se cura, ¿por qué le decimos enfermedad? Algo que no se va a curar, ¿entendés? Es como decirle enfermedad a una persona de talla baja, o sea, sos Ah, de talla sí. baja, ¿entendés? O sea, no te vas a crecer, no es que te van a alargar las piernas. Em, pero bueno, estaba ahí ese germen de lo que luego dio lugar a a todo este pensamiento a partir de la discapacidad, digámosle así, que es un mundo que Ujú. yo ignoraba, como le pasa a todo el mundo hasta que tiene, bueno, hasta que tiene una enfermedad, digámoslo así. Exacto. Pero O bueno, incluso ya como que te te des, enfrentas sí, al, perdón, ajá. decime. O incluso ya que te enfrentas al sistema hospitalario, aunque sea una internación muy cortita, no sé, tienes a tu hijo, te quitan el apéndice, etcétera, pero me llaman mucho la atención tus apuntes sobre el cuerpo paciente, Hmm. que no le respetan los horarios, le tocan todo el cuerpo, no le piden permiso de nada. Es un poco como si fueras un bulto, una salchicha, ¿no? O sea, Sí, sos una cosa en el hospital y de hecho la gente lo ignora, pero los hospitales no están hechos para descansar o reponerse ni nada de eso, por el contrario. Justamente porque está todo protocolorizado, o sea, todo tiene un protocolo y es el mismo protocolo para todo el mundo, las interrupciones son permanentes. No obstante, yo creo que lo mismo que pasa con otros espacios de encierro, si una puede y si no puede una, tendrá que ser otra persona, hay que dar ciertas luchas dentro del espacio de encierro llamado hospital. Te doy un ejemplo. Un hospital está lleno de residuos patógenos. No obstante, no todas las personas internadas están todo el tiempo produciendo residuos patógenos.
Ergo, no hay ninguna necesidad de entrar en todas las salas todo el tiempo, cada 3 horas, a limpiar los desperdicios. Cada 3 horas es literal, entran a las 12 de la noche, entran a las 3 de la mañana, entran a las 6 de la mañana. Entonces, bueno, una de mis luchas que parece muy menor, pero cuando realmente te querés recomponer y querés dormir y querés restaurarte, una de mis luchas fue, vamos a organizarnos. No pueden entrar acá cada 3 horas a limpiar lo que no se ensució, porque yo lo único que hago es estar echada, dormir. No, no hay nada que limpiar en ese cesto, no produje ningún desperdicio, por ende, ¿a qué vas a entrar? A romper las pelotas. Bueno, o por ejemplo, los controles, un control a las 6 de la mañana, un control a las 7 de la mañana, un control a las 8 de la mañana, y que no tiene que ver con tu salud, tiene que ver con que los cambios de turno, el cambio de guardia, con dejar anotado en algún lugar. Bueno, vamos a organizarnos, vamos a unificar, decídanse 6, 7 u 8, y una persona que me tome la presión, que agarre el oxímetro, me tome las pulsaciones, me tome el ritmo cardíaco, se fije como oxígeno y haga la extracción de sangre. Todo en el mismo horario, porque si no, sinceramente, no dormís. No dormís, nunca más. Pero bueno, Y em, eso súmale las visitas. oh, las visitas. O sea, además de una autobiografía, además de un ensayo filosófico, además de todo eso, me parece que es un manual de supervivencia para Sí, quien se enfrenta a la internación, la discapacidad y la enfermedad crónica. Que en algún punto, como pasa con toda la literatura, no, no es que esto lo haya inventado yo, si una la sabe leer, hay datos que son estrategias de supervivencia. Por ejemplo, cuidarse las venas, cosa que nadie te va a decir que te las tenés que cuidar, nadie te las va a cuidar, nadie te lo va a decir, y si vos estás todo el tiempo dejándote extraer sangre del mismo brazo, de la misma vena, para la semana 4, imagínate que yo me pasé 3 meses ahí adentro, para la semana 4 ya no tenés venas, te las quemaron. Entonces, cuidarse las venas es un consejo que yo recibí y que traslado en el libro, además de las discusiones políticas. Pero sí, efectivamente, los pacientes somos cosas cuando estamos ahí adentro. Y cuando estamos afuera también. A las sí. pruebas me remito, pero adentro es peor. Antes de salir a la parte de la externación, que te digo fue mi parte favorita del libro, es Bueno, me donde alegra. Me alegra me porque ya estaba externada. No, creo que es justamente ahí donde, o sea, ya releyendo el libro, entiendes verdaderamente por qué pones este segundo epígrafe de Les, que es el acontecimiento no es lo que sucede, sino que el acontecimiento no es lo que sucede, está en lo que sucede. Está en lo que sucede, sí. No Entonces es es algo, sino está en algo. No es la exacto, cosa, sino está en la cosa y lo que la cosa puede soportar. exacto. Por eso Y te como que no lo decía, perdón terminas. que te interrumpa, que no lo terminé, hay gente que, yo no soy de ese grupo, hay gente que ve su enfermedad crónica, su condición, su discapacidad como un enemigo a derrotar. De hecho, se llaman a sí mismos guerreros. Y yo soy Micrón. De hecho, no sería quien soy hoy sin Cron. Es muy difícil de explicar esto, sinceramente creo que, como bien dice Deleuze, cuando no se puede entender hay que vivirlo, em, pero yo no me puedo pensar sin Cron en este momento, por duro que sea, por difícil que sea. Digo, si no tuviera Cron, sería aún más estúpida de lo que soy y lo que creo que hay de brillante y lúcido en mí tuvo que ver con que en el 2014 un día estaba bien y a los 10 días estaba mal, sin aviso, sin solución de continuidad. Y cuando te digo bien, es muy bien, por encima del promedio. Sí, Hacía 15 días me había subido a un ring a pelear con una persona mucho más joven que yo, mucho más experimentada que yo y mucho más pesada que yo, solo para sacarme el gusto de tener una pelea de kickboxing. O sea, estaba en mi mejor momento físico y no bajé lastimada, por el contrario, em, para nada. No obstante, a los 10 días, ¡pum! Crohn, peritonitis aguda.
10 centímetros, no, 20 centímetros menos, ya me olvido, de intestino. de la- Y ahí empezó. Esto lo digo también justamente en esta línea pedagógica manual de supervivencia que las enfermedades crónicas, las autoinmunes, no avisan. No, no es como la vejez, que paulatinamente, muy lentamente, vos sentís que el cuerpo va perdiendo ciertas cosas, se va a rigidizar. No, no, no. Las autoinmunes son un día estás 10 puntos o 1000 puntos y al otro día, literal, te estás muriendo. O te podés morir. Digo, yo no me morí justamente em, por privilegios, lo podemos decir, porque no fui al hospital público. En el hospital público en Argentina, por una peritonitis, hay gente que se ha muerto este año. Después le echan la culpa a lo que comió, pero realmente se murió porque le dieron ibuprofeno y tenía una peritonitis. Ujú. Pero bueno, yo no veo a Micron como un enemigo, ni No como ves como que... alguien que hay que combatir. No te voy a decir que no me saca lágrimas, porque te mentiría, pero me niego a verlo así, porque entonces sería como ver una parte de mi cuerpo como... No quiero verme como... no quiero ver una parte de mi cuerpo como un enemigo que tengo que combatir. Crohn y yo somos la misma persona. Ujú. Yo soy un Hay una, Crohn. me pregunto cuando, ¿cómo decirlo? Si uno de los procesos a los que te llevó tu condición, ¿cómo decirlo? Decilo Hay como te muchos autores, salga. sí, sí. Hay muchos autores a los Ah, que consultas como Artaud, Deleuze, mm, Nietzsche, gente que estuvo enferma. Me pregunto, Nancy, que tuvo un linfoma. ujú, me pregunto si ya los conocías desde antes y el Crohn te hizo entenderlos mejor, Sí. revisitarlos, o si no, o si los descubriste o te interesaste o te acercaste a ellos a partir de tu condición. No, los conocía de antes. Yo siempre digo, creo que en el libro lo digo, aunque medio que me olvidé, hay que decirlo, hace 10 años que lo escribí, no me acuerdo mucho lo Claro. que dice. Te confieso, salió publicado en el 2015, lo escribía mientras estaba internada, casi como una prescripción terapéutica, cuando me di cuenta que no iba a salir, porque como todo el mundo, viste, yo pensaba, bueno, en 7 días salgo, en 10 días salgo, esto es una cosa de nada, y en un momento vino la psiquiatra clínica de la planta donde estaba y me dijo, mira, Leonor, no, anda haciéndote a la idea que vos acá te vas a quedar un largo tiempo, que no sabes muy bien cómo estabilizarte, que va a llevar un poco de tiempo. Me estaba literalmente volviendo loca, lo cual la señora me dijo, lo que hacen todos los psiquiatras con los escritores, ponelo por escrito. Y eso hice. Entonces, yo llegué entrenada a todo nivel. Llegué ahí primero que llegué con un cuerpo que si no lo hubiera tenido, te puedo asegurar que hubiera sido todo mucho más difícil porque yo entré a Crohn por la puerta grande. Esto se lo digo a la gente que le acaban de decir que tiene Crohn. No todos los Crohnes son iguales, no todos los Crohnes son así de virulentos. Sí puedo decir que todos los crones en algún momento te pegan un lindo susto y una buena vapuleada. No conozco a nadie que tenga cron que en algún momento el cron no lo levante en pala. O sea, el cron no es una enfermedad sencilla, no es algo que... Pero es verdad que no todos se les perfora el intestino varias veces, incluso estando internada, y que no todos los crones le cortan intestino, o sea, no necesariamente pase eso, no todos los crones no responden a la medicación. Yo no respondo a todas las medicaciones, por ejemplo. Así que eso se Ujú. lo quiero transmitir a la gente para que se quede tranquila. Pero bueno, entré con un cuerpo, digamos, entré con un cuerpo de deportista de alto rendimiento amateur, lo cual es una gran ventaja, no te voy a mentir, Carlos, a nivel corazón, a nivel arterias, a nivel estado físico. Imagínate que me pasé, no sé, pero de corrido en varias partes de esos 3 meses. 20 días de corrido me pasé sin ingerir ni líquidos ni sólidos. No te puedo explicar. Ahí entendí cómo el alimento organiza el día y la locura a la que lleva el hambre. O sea, te enloquece. Esto sumado a 40 miligramos de corticoides diarios. Así que la gente pasaba por esa puerta y yo, con 39 kilos de peso, te atacaba. O sea, pero llegué Y entrenada.
Y se nota en el estilo de escritura de la primera Sí, parte del libro. sí. Se nota. Y imagínate, 40 miligramos de corticoides durante 3 meses, o sea, me decía sola y yo, peor que ahora, te diría. Mira que ahora soy insufrible. Peor, imagínate cómo soy de corticoides. En fin, con corticoides, hambre y perdiendo peso a lo pavote. Bueno, llegué entrenada, tanto físicamente como sí, llegué con un sistema filosófico ya hecho, ya creado, ya pensado, que me permitió no vivir esto como el fin de mi vida, sino como una nueva etapa que tiene su brillo. No, no digo que no sin sufrimiento, pero que sí tiene su potencia. La invoqué. Hice lo que Deleuze me dijo que había que hacer, que había que invocar la potencia que había en esto, en el acontecimiento, y la invoqué y bueno, vino. Y obviamente me permitió entender cosas que, como ahora, en este encierro, debido a que no tengo sistema inmune, lo tengo modulado y hay pandemia y nadie usa cubrebocas, ni barbijo, ni mascarilla, ni en el espacio público, ni en el transporte público, ni en la guardia del hospital, ni en el hospital, entonces yo tengo que vivir encerrada, me permite entender cosas que no es que no las entendía, sino que ahora las pasé por el cuerpo. Digo, ahora Ujú. entiendo harto el odio visceral hacia los médicos, el odio visceral. O sea, ahora entiendo por qué les dice lo que les dice, ahora entiendo por qué Nietzsche habla de la gran salud para referirse a la enfermedad que remite. O sea, él le dice gran salud a la enfermedad remitida. Ahora entiendo en el sentido etimológico de la palabra cognoscere, o sea, en el sentido de cognosco, o sea, físicamente. Viste que conocer en la Biblia también quiere decir coger. Cuando decís conozco a alguien es que te lo garchaste. Bueno, que es una cosa física el conocimiento, totalmente física. Bueno, sí, ahora lo entiendo. Y obviamente a partir de ahí, no te voy a engañar, hay cosas que tuve que aprender, estudiar y desarrollar porque todas muy queer, muy no binarias, muy, muy todo lo que sería posidentitario, bla, 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 pero siempre sanite. Y un día yo dejé de ser sana. Y ahí entendí. Hay un Qué cho- texto que lo hemos visto, vos y yo, que lo hemos estudiado en mis talleres, de Renato Rosaldo, Ira y aflicción de un cazador de cabezas. Ujú, Tal vez no te acuerdas, no importa, pero yo te lo recuerdo. Renato Rosaldo es un antropólogo norteamericano que estudia en las Filipinas, a los igolotes, que es una tribu que hasta los años 70, hasta que el gobierno de Filipinas se los prohíbe, cada vez que había cada vez que algún hombre igolote sufría una pérdida muy grande o un acontecimiento muy truculento, salía a cazar una cabeza, no a matar a alguien. Obviamente terminaba muerta la persona a la que le cazaban la cabeza. Y Renato sí, Rosaldo no puede explicar, en realidad su esposa, que es la que está haciendo la investigación, él es el ayudante de la esposa, no puede nunca explicarse por qué lo hacen. ¿Por qué hacen esto? Porque en realidad no quieren matar a nadie, no es que están tomando una vida por otra, no tenía que ver con ninguna de las categorías que usualmente la antropología utiliza para entender este tipo de fenómenos. Y Renato Rosaldo, bueno, y en un momento Michelle, la esposa, se cae por un barranco por el cual ha caminado durante 20 años y se mata. O sea, un accidente estúpido que no debería haber ocurrido porque eh, Michelle sabía perfectamente, conocía el terreno, no estaba en un lugar desconocido, y a él le sobrevino una ira, un enojo, primero con Michelle, después con la vida, con la existencia, con todo. Y yo siempre me acuerdo la frase de Renato Rosaldo que lo puse en el próximo libro, en el Ética Mutante, que ya hemos hablado, el Ética Mutante ujú, del deseo disca y las afectaciones de la interdependencia funcional, esta idea de Renato Rosaldo de que finalmente entendió. Finalmente entendió por qué un hombre igolote que perdió a todos sus hijos, que no podía tener hijos, o sea, todos los hijos, la mujer los paría muertos, pero cantidad como 10. Un día salió, se metió en la selva y esperó a alguien para cazarle la cabeza. Y un día él entendió. No es algo que se pueda explicar. Bueno, a mí me pasa lo mismo. Yo no es que elijo
estar enferma, como quien elige qué lleva puesto, qué ropa lleva puesta, pero tampoco puedo elegir no tenerla, porque es lo que me hizo ser lo que soy hoy, a quien vos conociste, o sea, la Leonor que vos conociste ya era una Leonor que tenía Crohn, y la Leonor que no tenía Crohn me parece una versión menos sofisticada y avesada de mi existencia. O sea, me parece que mi vida mejoró con Crohn, pese a que todo es peor. Entonces, muy difícil de explicar. Tenés que enfermarte Sí. y vivirlo. Digo, me estoy pasando tres pueblos a como yo había planeado esta No pasa conversación, nada, pero típico nuestro. toda, sí, pero de toda la gente que te dice, Leo, te admiro, te adoro, me encantaría ser como tú, yo los llevo a la pregunta de ¿qué haces en el capítulo 42? Si pudieras, espera, déjala busco, Elegirías enfermarte si elegirías pudieras enfermarte si hacerlo, pudieras hacerlo. O sea, vamos, si quieres ser como Leo, elegirías enfermarte si tal pudieras cual. hacerlo. Tal cual. O sea Sí, pues no, o sea, se necesita, odio esta palabra, pero ni modo, a veces es útil, se necesita cuerpar ciertos conceptos para entenderlos, se necesita encarnarlos, es lo sí, que me gusta más, sí, porque sí, si no, totalmente. Mira, escribirlos con la propia sangre, como diría Nietzsche, ¿no? exactamente, que creo que es un epígrafe que está en el libro, de todo lo que se escribe, Sí. solo me interesa lo que se escribe con la propia sangre, escribe con sangre y sabrás que la sangre es espíritu. Y yo perdí mucha sangre, literal, o sea, Mm. perdí mucha sangre. Em, sí, es tal cual. Te voy a dar otro ejemplo más ayornado, más de la actualidad. En 1978, en la Argentina, durante la última dictadura militar, hubo un mundial de fútbol. Por supuesto, un mundial de fútbol gestionado por la dictadura para lavar los muertos que estaban en los campos clandestinos de concentración, de exterminio, a literal 300 metros del estadio de River donde se estaba celebrando el Mundial. O sea, literal estaban a 300 metros. O sea, 300 metros donde se desarrollaba el Mundial en 1978, había gente a la que estaba siendo torturada de maneras, bueno, de las maneras más atroces habidas y por haber, o sea, inenarrables. Ratas en los agujeros del cuerpo, picana hasta donde te lo imagines, ver cómo secuestraban y mataban y violaban a los hijos delante de ellos, o sea, cosas inenarrables. Y yo durante mucho tiempo es algo que vos entendés como conceptualmente, si te lo cuentan, que a 300 metros hay un campo de exterminio donde están torturando gente y la están matando, de donde está compitiendo y jugando un mundial, y hay 75.000 personas, que es lo que entra en ese estadio, celebrando. Hasta que un día me di cuenta que estaba rodeada de nazis. O sea, literal, que estaba rodeada de nazis porque había una pandemia y no obstante, pese a que todo el mundo sabe que yo no tengo sistema inmune, no obstante nadie hace nada de lo poco que podría hacer, que es mucho, ponerse un barbijo, para que de repente ir al supermercado, ir a la farmacia, ir al micro, no sea un riesgo atroz para mí, dado que soy grupo de riesgo, justamente porque no tengo sistema inmune, lo tengo modulado. Bueno, es de ese orden. Es como, finalmente entendí lo que debía sentir en 1978 una persona que tenía a su pariente desaparecido, que sabía que estaba siendo torturado, que sabía lo que le estaban haciendo, porque se sabía, obviamente había una parte de la gente argentina que prefería ignorar, como siempre pasa, pero no era algo que no se sabía. Luego la gente pone excusas, algo habrá hecho, por algo será, está en Europa, bla, 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 todos los autoengaños. Finalmente entendés. Hay como cosas que te cae la ficha, decimos, ¿viste? Cuando te cae el 13, lográs entender qué es lo que está pasando. No sé, Rodolfo Walsh, el periodista argentino que cuando los milicos asesinan a su hija, escribe la carta abierta a la Junta Militar acusándolos de todos los crímenes que ya sabemos que cometieron y que cometerían aún más, a sabiendas que eso era una condena a muerte, o sea, publicar esa carta, escribirla, tan solo escribirla era una condena a muerte, era decir, hola, aquí estoy, vénganme a buscar, póngame un tiro, que fue lo que pasó. Y finalmente lo entendés, es como, lo entendí.
de la misma manera que con Cron entendí cabalmente otras experiencias de gente que siempre me gustó leer, pero que no las había entendido. No las había entendido porque no había pasado por la experiencia y porque como suele ocurrir, una cree varias cosas. Cree que va a ser siempre sana, cree que siempre va a ser joven, y cree que se puede conjurar algo que en realidad es la esencia del cuerpo, que es la degradación, la vulneración, la vulnerabilidad y la enfermedad. Yo creo que la salud no existe, que lo que existe es la enfermedad y que luego hay grados de intensidad de la enfermedad, al revés de lo que se piensa. Incluso en tu documental llegas a coquetear con la teoría de que es posible que hayas estado enferma todo el tiempo y no te hayas dado cuenta. Exacto, que es en general lo que ¿Verdad? ocurre con las autoinmunes y algo las dispara. Obviamente en un mundo que llueve, que cae del cielo glifosato y que comemos transgénicos y que del agua sale cianuro o está contaminada, que no hay más agua potable, pensar que viste, es como la enfermedad, la gente que todavía no tiene el diagnóstico, que no se le ha declarado una enfermedad, cree que se puede conjurar y que si tenés una enfermedad, ya sea hiciste algo que no debías o dejaste de hacer algo que debías hacer. Siempre es tu Ujú, culpa. Lo cual es sí. ridículo. Llueve glifosato. Me sorprende que no haya tenido el Crohn declarado antes. ¿Qué decirte? Vivo en el país que corta el césped con glifosato. Siempre lo digo. Como a la gente le da pereza, en las provincias argentinas se llega a cortar el pasto con glifosato. En vez de comprarse una oveja o de pasar la máquina, como da mucha vagancia, se le tira glifosato. Entonces, en un país de esas características, tener cáncer, tener un autoinmune, casi que te diría que me sorprende la gente que no tiene. Es al Perfecto. revés. Sí. Eh, Mm, pero bueno, hay hay una constante sensación de pérdida conforme vas avanzando en el libro, pérdida de la salud, pérdida de las capacidades, y hay una pérdida que es remarcable y que incluso en la pandemia se echó mucho énfasis en ella, que es la pérdida de amistades, ¿no? En sí. algún momento llegas a decir, se murió Wally, hija de perra, entonces la que no está enferma, la que no depende de un medicamento, se está muriendo y la que no está tarada. E incluso, digo, algo que a mí me llamó mucho la atención y que ya no se vuelve a ver en tu producción, es la cantidad de gente a la que le dedicas el libro. A Clara, a Javier, a Daniela, a Pablo, a Daniela, a Nacho, a María del Carmen, y Benito, y Anita, y Maki, y Wally. ¿Con cuántos de ellos sigues hablando? Bueno, algunos ya murieron y otros hablo porque son mis médicos. Eh, pero es verdad que mucha gente, esto es algo que una persona que enferma tiene que saber, que la enfermedad va a probar quién es quién en este entierro, ¿viste? Como la enfermedad eh, realmente demuestra eh, quién está y quién no está, y también demuestra, mira, tuve amigas en aquel momento que me sorprendía el grado de estupidez y egoísmo y que no lo ocultaran, ¿no? Como me acuerdo una idiota yo internada, sin poder controlar, o sea, no podían estabilizarme, perdiendo peso a lo pavote, o sea, muriéndome de un cuadro de desnutrición, básicamente, siendo alimentada por una vía parenteral. Vos imaginate todo el cuadro de situación y la estúpida llorando porque le habían hecho una reseña, ni siquiera una reseña. Alguien en una lista de correo había dicho que el libro que había escrito, que sea dicho de paso, esto te lo cuento entre vos y yo, no se entera nadie. Bueno, yo fui la ghostwriter. Otro tema. No diremos nombres, nadie se entera. Pero que el libro no le había gustado a otra. No sabes a dónde la mandé, como diciendo, ¿a vos te parece que a mí me interesa? O sea, yo estoy acá debatiéndome entre la vida y la muerte, no sé si duro, o sea, si sigo bajando de peso me voy a morir, literal, de un paro cardiorrespiratorio acá adentro y vos me estás hablando de que alguien en una lista de correos feminista dijo de un libro que escribiste íntegramente conmigo, sola no lo podrías haber escrito, porque no te sale escribir así que no le gustó y te pones a llorar y me llamas a mí, hablalo en terapia. A mí no me llames para esto. Yo estoy viendo, y
Y mi enfermedad y mi internación en el 2014 coincidió, como vos bien decís, con otras personas, algunas más conocidas, otras menos conocidas, que ya sea se murieron o se estaban muriendo en ese mismo momento. Maki Corbalán, una poeta patagónica, bueno, hija de perra, que hoy ya nadie sabe que se llamaba Wally y quedó solamente vivo el personaje, que bueno, gente que murió, alguna más amiga, otra menos amiga, pero fue coincidente con eso. Y ahí es donde te das cuenta que nada, cosas que hoy ya sé y también me hicieron llegar más preparada a esta situación. El egoísmo infinito y la nube de pedo, ¿viste? Como qué importancia tiene que alguien haga un comentario malo de un libro cuando una persona está acostada en una cama sin saber si al día siguiente va a despertar o se va a morir. Como no tiene la menor importancia, realmente no la tiene. La enfermedad también pone las cosas en perspectiva. ¿Qué es lo importante? ¿Qué no es lo importante? Y a mí me volvió una persona completamente intransigente e intolerante. Pues yo ya no tengo paciencia, porque yo sé lo que importa. Ya no tengo En para la pavada. justo hay una cadencia ya en los últimos capítulos del libro que me gusta que como autora le exiges al lector de que si quieres llegar a este efecto, del 28 al 42 lo tienes que leer recorrido todo. Y básicamente lo que te sucede es que de bien es vieja. Sí, O sea, te das cuenta, uno, tempranamente me volví vieja. tempranamente, y te das cuenta de algo muy interesante y que digo, yo en otros momentos también lo he estado comentando, etcétera, también lo he comentado contigo, que es que ninguna de estas personas, por más contracultural que se las dé, etcétera, vive distinto a como viven sus madres. Exacto. Todas tienen el drama, simplemente cogen más o con más personas o con gente más fea, pero todas viven iguales. Todo Sí, el cosa que mundo quiere también tal cambiar vez el hagan mundo. nuestras madres, solo que no lo dicen. Exacto. O Quieren cambiar el sea, mundo, pero viviendo como el resto del mundo. exactamente. Y para estar contra el Realmente. mundo no hay que ser como el mundo. Y ahí es donde te das cuenta que, bueno, el libro lo dice, por eso tiene uno de los últimos, entre las personas que se murió Bimba Bosé, que parecía Ujú. la reina de los privilegios, la más linda, la más alta, la más rica, la más bella, la más todo. O sea, no hay nada que Bimba Bosé no haya tenido. O sea, belleza, éxito, voz. O sea, no era solo una modelo, cantaba bien, tenía una banda. Para quien no sabe de quién estoy hablando, Bimba Bosé es la sobrina de Miguel Bosé y era todo lo que hacía lo hacía perfecto y creo que Sí, no debe haber habido, o sea, de las personas más hermosas que han pisado este planeta. No obstante, el cáncer la sí, mató. Y la manera en la que ella llevó adelante su cáncer de mama, la verdad que pese a todos sus privilegios, no quiero hacer una alabanza de las clases privilegiadas, pero realmente la manera en la que ella vivió su cáncer es mucho más contracultural que mucha otra gente que se la da de contracultural. O sea, ella cantando con su hija al piano a mí me parece más contracultural, ay, casi muriendo, porque hizo esa canción con su hija de Stevie Wonder que está ahí en YouTube y a los días muere. Pero bueno, sí, no sé, hay alguien que yo te recomiendo, que ya seguro que lo conoces, si no lo vas a ir a conocer ahora mismo, que te va a encantar si no lo conoces, que es Fernando Peña. Fernando Peña fue un bufón argentino, muy recontra, maricón, puto maravilloso, un puto maravilloso, hermoso. Actor, tenía su don era que podía hacer muchos personajes al mismo tiempo, era un actor radial sobre todo, no únicamente, pero así empezó en la radio, es como que él hacía un montón de personajes, era completamente esquizo, hacía 5 personajes al mismo tiempo, él, al mismo tiempo en la radio. Y Fernando Peña murió de VIH, tenía VIH, contrajo el VIH casi volitivamente. Él siempre lo dijo, que había sido un acto de amor con una persona que sabía que tenía VIH, que estaba infectada y que él eligió también tener VIH, que finalmente lo terminó matando. Y me acuerdo que Fernando Peña, con el humor cáustico y sarcástico que lo caracterizaba, siempre decía, te deseo que te enfermes de una enfermedad terminal y que te cures, para aprender y entender, no que la enfermedad te enseña en el sentido de la enfermedad como camino, libro que detesto,
sino que ahí aprendes qué es lo importante, qué no es lo importante, y también aprendes la gran salud, adquirís la gran salud. Y también dejas de ver las enfermedades como enemigas, sinceramente lo digo. Las empezás a ver como, bueno, cosas que le pasan al cuerpo. Bueno, también hay algo que es una pregunta que me he hecho constantemente desde que te conozco, si en realidad la enfermedad produce este efecto sobre todos los cuerpos o tienes que ser determinada persona para ver la enfermedad de esta manera. ¿Qué piensas tú? Lo que te decía, hay gente que ve a Crohn como que lo odia, quisiera no tenerlo. Y yo no puedo decir que no quisiera tenerlo, porque te mentiría, mi vida sería más fácil, pero al mismo tiempo es como, no sé, es como, quisiera verme como Claudia Schiffer, soy las antípodas. No lo sé, yo soy Leonor, no sé. Es como, y me parece que es un rasgo de inmadurez desear ser alguien que una no es. Como dice Virginie Despentes de Pont, perdón, lo digo en francés, en la introducción a Teoría King Kong, viste como Ah, para quiénes escribe y qué tipo de mujer es ella, y le dicen, me parece estupendo que haya esas mujeres que todo les sale bien, pero sencillamente a mí me parece que ella, Despentes dice ahí, ¿no? Me parece que lo mejor que me pasa, no lo dice así, pero más o menos, que lo mejor que me puede pasar es ser Virginie Despentes, no deseo ser otra la, persona. Bueno, a mí me pasa la lo cosa mismo. Y es esta que soy viene con Crohn. También viene con cierto. 1,53 m, también viene con un cierto peso, unas ciertas características físicas. No sé, si me preguntás, me hubiera gustado medir 1,75 m, me hubiera encantado, 1,85 m me hubiera encantado. Pero yo mido 1,53 m, entonces sería otra persona si midiera 1,85 m. Bueno, y ya estoy grande para querer ser otra persona. Ya soy otra Sí. persona, de hecho. Ah, Se hay vive una frase. mal cuando Ajá, se... Yo lo que te quiero decir es que, y le quiero decir a la gente que se vive muy mal una enfermedad crónica si una la vive pensando que fue lo peor que te pudo pasar. Y luego, si bien es cierto que las enfermedades tienen un componente, es innegable que tienen un componente de impedimento y de sufrimiento y de padecimiento que es la materialidad propia del cuerpo, lo peor que tiene Crohn, y hablo por Crohn, no sé, yo no tengo encefalomielitis, no puedo decir, pero sí puedo decir de Crohn, y no tengo un Crohn sencillito. em, la peor parte de Crohn no tiene que ver con Crohn, sino cómo está organizado el mundo. Y yo no me confundo con eso. Es decir, si el acceso a la salud, si todos los accesos, si el mundo estuviera organizado como está organizada una manada de lobos que recorre una estepa, yo no la pasaría tan mal. ¿Cómo está organizada una manada de lobos? Vos me preguntarás. Y adelante, en la punta, quienes marcan el ritmo en la cual camina una manada, van los viejos y los enfermos. Y es verdad que son los primeros que mueren si algo los ataca. Y como siempre digo, ¿qué puede atacar un lobo? Los lobos no tienen predadores naturales. ¿Qué va a aparecer? ¿Un oso? ¿Atacar una manada de lobos? Tampoco son estúpidos los osos. O sea, por eso es una manada. Digo, si bien podría pasar que lo primero que muera es lo que va adelante, lo cierto es que la manada va a ser ritmo. El ritmo lo marcan los viejos y los enfermos. Entonces, si el mundo estuviera organizado de una manera donde enfermos y viejos fuéramos la prioridad y el centro, yo no la pasaría tan mal. No te voy a decir que nunca la pasaría mal, porque cuando Crohn, incluso remitido, tiene síntomas, nunca no tiene síntomas. Y los síntomas duelen y los síntomas son complicados y algunos síntomas el primer año parece una pavada y ya para cuando vas al año 10 pasa una década, el año que viene cumple una década con Crohn, empieza a desgastar, como por ejemplo no poder comer harinas,
nunca, jamás. Y si comes harinas vas a tener una diarrea durante días, pero una diarrea de esas que te pone la piel de gallina y te da escalofríos y te da chuchos de frío, o te va a agarrar un cuadro de constipación que te vas a dar un dolor, que son como contracciones de parto, que no la para nada y que además no puedes tomar nada porque todo lo que podrías tomar constipa y vos ya estás constipada, así que la tenés que atravesar estoicamente y decir, bueno, vamos, adelante y ayunar. Entonces, si bien eso está, la peor parte de Crohn no es Crohn, es la sociedad, es el Sí. mundo. Eso es lo que se llama el modelo social de la discapacidad. Doy un ejemplo con la silla de ruedas. El problema no es Ujú. la silla de ruedas, el problema es que que el mundo no está organizado para que las sillas de ruedas puedan transportarse por el espacio público. No sé, en Ciudad de México las aceras no están hechas ni para que caminen los bípedos. O sea, hay que ser olímpico realmente, atleta olímpico para poder caminar por la Ciudad de México sin perder una parte del cuerpo. ¿Qué vas a andar con una silla de ruedas? Es Bueno, pero si el espantoso. mundo estuviera organizado, y podría, porque tecnológicamente no hay ningún impedimento para que la silla de ruedas pudiera andar por todos lados, a mí no me consta que una silla de ruedas es peor que tener dos piernas. De hecho, en muchos casos es mucho mejor. No te cansás, podés ir más rápido, podés usarla casi como una bicicleta con motor, o sea, no tiene tantas desventajas. Pero ¿de qué modo puedes llegar como enferma, como una persona con una condición, a este tipo de aceptación o de concepción de la enfermedad sin que sea la resignación cristiana? Justamente porque yo no renuncié al cuerpo y la resignación cristiana tiene que ver con la renuncia al cuerpo. Y a mí me parece, hay un poeta hermoso argentino que también enfermó y que primero enloqueció y después terminó en un hospital, Héctor Biel Temperley, que en el texto, en el libro está citado, que dice, tiene un libro que se llama Hospital Británico, sobre un libro de poemas sobre su internación que dice, voy a lo que menos conocí en mi vida, voy hacia mi cuerpo. Entonces, es por el contrario, no es que yo me resigné a este cuerpo, sino que me devolvió el cuerpo, el verdadero cuerpo, el cuerpo en todas sus potencias, el cuerpo incluso muriendo, y el conocimiento nada, ponerse a pensar, yo no había pensado jamás. Sí había pensado en no querer vivir, querer matarme, pero nunca había pensado en tal vez me muera o tal vez tenga que sentarme a hablar así como estoy hablando con vos, sentarme a hablar con alguien y decir, ¿en qué momento vamos a ponernos a pensar de si me tengo que matar porque esto ya no da para más o si me voy a morir? Y me acuerdo que esa persona me dijo, lo vamos a hablar y lo vamos a pensar, todavía no, vamos a esperar un poco más. Entonces, no es, entiendo la pregunta y parece que se parece, pero es por el contrario, porque no resignas el cuerpo, te lleva al cuerpo, incluso te lleva a límites físicos que de otra manera no vas por tu propio pie, porque nadie se mete ahí por el propio pie. Sí. Ciertos tipos de dolores, dolores indescriptibles, que no se pueden explicar con palabras o sin sentidos lógicos, como que te dañe comer, que realmente te dañe, no como, como anorexia, sino que te dañe comer y al hospital, ¿entendés? Comer y abdomen agudo, operación, ¿entendés? Entonces no querer comer. Por el contrario, me lo devolvió, también lo Ujú. destruyó, no te voy a decir que no, por eso agradezco que yo entré al cuadro de Crohn desde un estado físico como para subirme a un ring a tener una pelea. Literalmente, que hay que tener un determinado cuerpo, ¿no? Porque si subís un ring sin tener ese cuerpo, bajás en una camilla, literal. Pero no es resignación porque la resignación cristiana lo primero que te dice es que más beata, más santa, más acceso, más elevado tu conocimiento, cuanto más renuncies al cuerpo. Y esto es lo contrario. Claro, hay una mutación, una modificación de lo que el cuerpo puede, pero es técnicamente lo que el cuerpo puede. ¿Qué puede el cuerpo?
es responder esa pregunta. Y entonces el cuerpo puede, y el cuerpo puede, realmente puede. Tal vez no pueda más, pero puede. Y puede, no te das una idea lo que puede. Es Me impresionante lo que encanta, puede. me encanta que hayas llegado justamente a ese punto porque la siguiente pregunta era, ¿de qué manera cambió tu entendimiento de este aforismo de Spinoza de nadie sabe lo que puede un cuerpo a partir de que te enfermaste? Y bueno, todo esto que te dije, ¿no? Sí. Em, no, no quiero decir, no quiero decir que te volvés indestructible porque sería exagerado. Eso le pasa a los infartados. La gente que tiene problemas de corazón y se salva se cree que se vuelve indestructible, pero casi. Es como que sentís que podrías atravesar prácticamente cualquier cosa, sobre todo ciertas experiencias. La del hambre es una. Porque te pueden estar alimentando, entre comillas, nutriéndote para que más o menos no te cagues muriendo en 3 días con una vía parenteral. Con alimentación parenteral, en la vena cava te ponen un líquido que en realidad es como una bomba de vitaminas, con todos los riesgos que eso tiene porque por allí ingresa una bacteria y a los 5 minutos vos te morís. Es literal, va al corazón o al cerebro, es la conexión directa. Em, pero eso no es comer. Entonces la Mm, experiencia del hambre, el hambre y la organización de la comida, bueno, esa experiencia, em, no te das una idea, yo podría hacer el Ramadán, podría ayunar, y no te hablo del ayuno intermitente, o sí. sea, una capacidad de ayuno que cuando la gente me ve ayunar, porque en general cuando me siento mal, por ejemplo, estoy constipada o no estoy bien del Crohn, lo primero que hago es dejar de comer, solo líquidos. Y esa capacidad de poder, puedo ir a regar mis plantas, dar la clase, preparar lo que tengo que preparar, y hace 5 días que lo único que estoy haciendo es tomar líquido, té y sopa y agua. Entonces, es paradójico, es medio como paradojal, pero a mí me volvió fuerte. Yo era muy fuerte, porque imagínate que peleaba kickboxing, imagínate lo fuerte que hay que ser para hacer eso, y yo siento que me volví más fuerte, con un tipo de fortaleza que me permite, que eso, me permite atravesar ciertas tempestades que no sé si todo el mundo las puede atravesar. Por eso Ujú. te digo, no es resignación. Aunque sí hay una parte que hay que hacer un duelo, sí. Hay que hacer un duelo por lo que se pierde, hay que hacer un duelo por lo que no va a volver, hay que hacer un duelo. Yo volví a pelear kickboxing, volví al ring, me subí 2 veces más, hasta que me di cuenta que no me estaba haciendo bien, que no tenía que ver con el resultado de la pelea, no me estaba haciendo bien exigirme de esa manera para llegar a eso y que no, ya no valía la pena. Em, no obstante, es otro tipo de fortaleza y yo creo que eso me lo dio Crohn. Mm. Eh, También esta lucidez de pensamiento, esta lucidez reflexiva, ¿piensas que es parte de estas capacidades del cuerpo, de lo que tu cuerpo puede? sí, totalmente. E insisto con esta idea de que nadie va por el propio pie. Sí. Recuerden que estamos vendiendo esto. Este es el motivo por el cual estamos haciendo este video, que Carlos tiene que vender estos libros en México, así que si Compren, usted está en compren. México y quiere este libro, puede pedirlo a Carlos, acá vamos a dejar toda la información. Sí, compren, desgraciados. Eso, sí, compren, compren el libro, que necesitamos el dinero. Nadie va por el propio pie a ciertas experiencias. Si yo te dijera, a ver, Carlos, para alcanzar una cierta lucidez, te voy a pedir que llegues a un extremo de inanición, vos no lo haces. Digo, ¿quién lo hace eso? Digo, ay, habrá quien me diga, bueno, sí, los yogis en la India, así que yo no soy un yogi, yo soy una occidentalizada, blanqueada de la ciudad de Buenos Aires que ahora vive en un pueblo de mierda, o sea, esa soy yo, no sé, yo no tengo, no soy un monje tibetano del Himalaya, ¿entendés? O sea, nada, era una de las tantas pelotudas queer de Buenos Aires creyéndome algo porque, no sé, un día había leído Apreciado, nada más.
ni más ni menos. Entonces, hay ciertas experiencias que no sé, no soy esos monjes que se prenden fuego a lo bonzo y se quedan así meditando mientras las llamas lo consumen. Bueno, Cron me dio unas experiencias que se acercan a eso. No digo que sean exactamente eso, pero se acercan a eso. Y cuando te digo lo del cuerpo puede verme, hay que pelear adentro del hospital porque primero que no te creen que tenés dolor, segundo creen que sos una histérica, tercero creen que estás mintiendo. Hay una serie de cosas que pasan, que le pasan a todo el mundo, sobre todo le pasan a una si es mujer, cis, trans o un cuerpo feminizado. Supongo que a vos te pasaría lo mismo. Es decir, llega una mariquita con una peritonitis aguda y van a decir, esta mariquita no se aguanta el dolor y vos te estás muriendo, por eso estás llorando de dolor. No es que sos mariquita, pero te está doliendo, o sea, no tiene que, es distinto, no tiene que ver con que te gusta el rosa, ¿entendés? Bueno, y los médicos no te van a creer y la guardia no te va a creer y es medio cursi, pero sacás, ahí aparece el conatus. El ser quiere perseverar en el ser, realmente lo ves al conatus. Y la capacidad de enfrentarse a lo que haya que enfrentarse. Por ejemplo, yo le pegué una patada a un ecógrafo, que fue todo producto de no creerme, porque si no, no tendrían que haberme hecho esa ecografía, porque ¿qué es lo que creían? Que tenía un ovario con un ovario poliquístico, una cuestión así. Yo decía, estoy teniendo una peritonitis, te pongo la firma donde quieras, esto es una peritonitis. Ya tuve tres, las reconozco, las huelo, las siento. No, vamos a hacerte la ecografía. Yo estaba de dolor, caminaba doblada, o sea, no podía más. Lo que necesitaba era 5 miligramos de morfina endovenoso y un tomógrafo. Eso es lo que necesitaba, no una ecografía transvaginal. Me pedía que abriera las piernas. Yo no podía. O sea, no podía. Me la abrió a la fuerza. ¿Cuándo me la abrió a la fuerza? ¡Blum! Patada en la cara. Me levanté en el estado en el que estaba y me fui. Así, semidesnuda. Me chupó un huevo así, tra. Bueno, ese tipo de cosas, como nadie hace eso, es como, ¿quién hace eso volitivamente? No digo que nadie, pero poca gente. Entonces hay una experiencia que es, volviendo a la resignación, que tiene que ver con la materialidad misma del cuerpo. Y lo vi en otra gente, no es que me pasó a mí, porque lo vi, no sé, sigo una chica en redes que es lo opuesto a mí. Es una gringa, es una inglesa gringa, rubia, de ojos azules, divina, maravillosa. Está llena de enfermedades crónicas y condiciones. Tiene lupus, artritis reumatoidea, desde los 10 años. Está hecho una Dios, cagada. Y vos vieras, cuando tiene ingresos y los médicos no le creen, la maltratan, no le dan lo que necesita, la flaca es una flaca, pero es un fideo, pero no puede comer prácticamente. Em, Literal no puede comer, tiene que comer por una sonda, no puede tragar comida, no me acuerdo ahora cómo se llama esa condición. Y con un temple, una entereza, una fuerza y luego un cierto disfrute por la vida, que en mi caso, pese a que Crohn viene con depresión. Y con depresión, depresión, la depresión clínica. Viene con el Crohn. Te llevas todo el combo. Lo produce el Crohn por ciertas sustancias que secretás y por el síndrome de mala absorción y la zaraza. No obstante, también te da una capacidad de... Te vuelves mística. No, no me quiero mandar la parte, pero medio que te vuelves mística. Así podés encontrar la epifanía en el aleteo de una mariposa que se posa en una flor que está en tu jardín y encontrar la contemplación. Y tanto externada como internada. Digo, yo miraba por la ventana y como nunca antes vi y me emocioné con el amanecer, solo por mirar por la ventana. Cosa que no me había pasado antes, porque yo daba por sentado que el sol salía siempre. Hasta que un día me di cuenta, quizás deja de salir, para mí. Entonces te hace ese tipo de cosas. hay cierto léxico que tú tienes y con el que uno tiene que familiarizarse para acercarse a cómo piensas, y uno de estos términos es desautomatizar la percepción, y Mm, es justo lo que pasa en esta internación. mm. Te voy a contar un chisme mexicano.
¿Sabés qué Cuéntame. quisieron hacer en México? Obviamente, les queers, ahora deben ser afre, mestice, trans no binaria, transfronterice y bla, 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 y un largo etcétera. Me querían traducir al mexicano porque no me entendían, en vez de agarrar un diccionario. Imagínate, vamos a traducir a Juan Rulfo al lunfardo, un experimento. No digo que no puede ser, pero es un Frankenstein, ¿no? Como eso es hacer un Frankenstein. Bueno, digo, ya se le ocurre, mira la cara de Carlos. Oh, Te juro, te juro, gente que no entendía ni mierda, y entonces dijo, bueno, ¿y si la traducimos al mexicano? no tendría Oye, ningún güey, sentido. a O sea, huevo. perdón, Bueno, pero gran parte de o sea, el encanto de la primera parte del libro es esta suerte de insulto kilométrico argentino que lo vas metiendo con, con términos de que discapacita, de que me sí, hace el sí, bien y no sí, sé qué tanto, pero con estos insultos de dos párrafos. y con El lecturas, mexicano no porque una funciona cosa nada. que yo hacía era leer, leía un montón, porque estaba todo el tiempo quieta, acostada en una cama, entonces leía, 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 y entonces el libro es un gran libro de libros que estoy leyendo también, y que me Sí. dicen cosas mientras yo estoy ahí, o sea, escribo y leo y lo voy mezclando. Bueno. Y se nota, en algún momento es muy impepitable el texto, pero está bien, o sea, es lo que lo hace Sí, rico. y esto que vos decís es una característica de cualquier texto, es como decir, ay, no entiendo el lenguaje vernáculo de Ferdinand Celín, vamos a ponerlo en español neutro. Bueno, tiralo, o sea, ya no va a ser Celín. Ya un montón con que esté traducido al castellano, encima lo vas a pasar a español neutro, tipo Televisa, bueno, ya está, no leas para eso, es mejor no leer. Como que no es que es mío, es como una característica de los textos, esa idiosincrasia y del léxico. Y luego lo de la desautomatización de la percepción, em, si bien es cierto que hay que familiarizarse, suponte, con un cierto léxico, palabras, con maneras que yo tengo de hablar o de escribir, también es cierto que la idea, el concepto de desautomatizar la percepción es del formalismo ruso. Así que es de suponer que alguna que otra persona los ha estudiado, porque son bastante famosos, no es que yo lo cree ese concepto. Es el formalismo ruso el que cree esta escuela de crítica literaria que cree que eh, eso es lo que hace la literatura, desautomatizar la percepción capturada por el lenguaje dominante mediante el artificio técnico. Por eso no puede haber una escritura neutra. La escritura siempre es o debería ser violenta, y este es un libro muy violento. Sí, Igual mis pero libros en tu suelen ser caso, violentos, todos, pero sí. este se le nota bastante. Sí, bueno, pues las condiciones en las que se escribió lo vuelven violento, pero también si no aceptas esta mordedura cínica, no vas a llegar a lo rico del libro. O sea, Exacto. si te metes en la página 60 no vas a entender nada. Igual la gente no entiende nada. Te lo juro. Esto Eh, del capítulo cero de la catálisis que hablábamos antes de empezar a grabar, em, hay gente que no lo entiende, que cree que, te lo juro por mi vida y mis gatos, que hay gente que cree que estoy yo siendo racista, lesbofóbica. No entiende que le contamos a la gente que en una comida donde me invitan, ya externada, así comienza el libro, alguien que no sé, no le salía a hablar inglés o le salía mal, o a saber cómo le salía porque yo no la escuché, decía que hablar mal inglés la hacía sentir discapacitada. Y entonces yo repongo, esa es la palabra técnica, reposición, reponer, repongo la palabra discapacitada y la catalizo por otras, a ver cómo suena. Hablar mal inglés me hace sentir negra, hablar mal inglés me hace sentir lesbiana, hablar mal inglés me hace sentir india. ¿Funciona? No, no funciona, es una aberración. ¿Cómo vas a decir eso? Bueno, para mí se entiende perfecto lo que está escrito. O sea, está escrito como para pasar el examen de gramática uno de la carrera de letras de la Universidad de Buenos Aires, de donde yo aprendí ese procedimiento de reponer un lexema por otro para la catálisis en la clase de palabras. Yo lo que intento probar es que discapacitada no siempre es una ofensa, a veces está usada ofensivamente cuando la gente dice estas cosas. No saber hablar bien inglés te hace sentir
pelotuda, pero no discapacitada, porque la discapacitada podemos o no hablar muy bien inglés. Si estudiamos, ¿por qué no? Bueno, hay gente que no lo entiende. Hay gente que cree que lo que yo estoy diciendo, que lo lee literal. ¿Qué querés que te diga? Es una secuela. Yo no puedo, ya no puedo más. No, no, no tengo Es, otra manera de verlo. Son secuelas. es un libro minoritario, digámoslo así. Bueno, a ver, Minoritario en sí, tanto sí. que se vive, Todos mis libros, hasta los que han sido bestseller, son minoritarios, porque el devenir minoritario no es metáfora. Sí, claro, yo nunca voy a ser escritora de Random House Mondadori y te voy a ser franca, la verdad me alegra, estaría preocupada, estaría muy preocupada. Y luego lo que siempre digo, mira, vamos a dar un ejemplo. ¿Vos conocés a Beatriz Guido? me suena. ¿Te suena, pero la conocés? ¿Has leído algo? No, No. ¿Podrías citar un libro? no. Bueno, fue bestseller en la Argentina, Beatriz Guido. Era una autora argentina, yo no leí nada tampoco de Beatriz Guido, pero fue famosa. Entonces, cuidadín con la fama en vida, porque en la escritura parece que hay como una regla que rara vez falla, que muchas veces quien es bestseller en vida, luego en muerte pasa a la nada, y es literal. Y hay gente que en vida no ha publicado ni una página, Kafka. Y luego, mira, Ujú. acá está. No hay nadie que no haya leído algo de Kafka o no lo conozcas, como prácticamente, bueno, sí, hay gente muy ignorante que no lo haría, pero en general. Entonces, Pero, sí es una escritura minoritaria, sí. pero recordemos esta definición que te gusta decir de minoría, que es uno no es minoría por la cantidad, sino por la diferencia a la hegemonía, algo así, a la La distancia que se tiene. distancia de los enunciados con respecto a la hegemonía tampoco es mío, está en 1000 mesetas. La Mm, minoría, primero dicen que el devenir minoritario no es metáfora, justamente, o sea, no se puede devenir minoritario y ser la Coca-Cola querida por todo el mundo, leída por todo el mundo, famosa, etcétera. No, no se puede, o sea, eso no es un devenir minoritario. Y segundo, la minoría no tiene que ver con un número, aunque sí hay un límite al número, un límite que no está dado, no se sabe cuál es, pero que se sabe que no es la masa, obviamente, ex- y que tiene que ver con la distancia con respecto a los axiomas de la hegemonía o de los órdenes mayores. ¿Qué es un axioma del orden mayor? Que la salud es lo más importante. ¿Viste? La gente te dice mientras tenga salud. Bueno, a mí no me consta. Yo creo que no. No creo que la me- salud sea lo más importante. a mí me gusta mucho cómo lo expresa Goethe o Gute o como chingado se pronuncie. Acá se dice guete porque acá Sí. decimos despentes. Así Ah, que ok, bueno. A mí me gusta cómo lo enuncia Goethe y es vamos por la vereda menos transitada. totalmente. Viste que en inglés hay una expresión que yo amo que es off the beaten track. Off Sí, the beaten, la que se golpea porque pisa todo el mundo, track, el camino que suena, beaten, que está golpeado porque todo el mundo pasa por ahí. Sí, totalmente. sí. Mira, como nuestra conversación anterior, me gustaría dejarlo en un epígrafe de un autor invitado, ¿te A ver, parece? muy bien, dale, a ver, ¿a quién Este, invitaste? mi novia, mi novia, mi novia. Ah, me lo compré, todavía no lo leí. Mira, te lo iba a citar. Te lo iba a citar cuando te decía Beatriz Guido. Beatriz Guido fue famosa, probablemente vendió más libros que esa señora, y esa señora sigue siendo publicada y a Beatriz Guido no la publica nadie. En la actualidad, lo único que hay en la Argentina que remite a Beatriz Guido es una gente que hace unos zapatos divinos, que hay unos zapatos que se llaman Beatriz Guido. Nada más. Ah, bueno, Se pues convirtieron en un par de zapatos. te voy a leer esta frase que estoy Dale. seguro que tiene mucho que ver y que te va a gustar. Es balance, el estudio y la naturaleza, el estudio de la naturaleza, el estudio de mí misma, fragmento de la naturaleza, mi rostro reflejado en el agua del río, mi muerte representada por la caída del árbol. ¿Hay algo más esencial? No pienso que lo que me he perdido medio voluntariamente en la vida fuera de una importancia extrema, ni que hubiera contribuido mucho a mi felicidad. No me consumo en la nostalgia de lo que me fue negado, pues solo fue el precio de las cosas raras. He elegido, medio voluntariamente, la mejor parte, la que ya no me puede ser sustraída. Muy bueno.
Muy buena esa señora, qué suerte que te hice caso y me compré el libro, por favor. También va a ser novia mía, obviamente, me encanta. Bueno, y para la gente que está mirando este video, recuerden que acá abajo vamos a dejar toda la información para que vayan corriendo en México a comprar el libro. Si lo quieren comprar en Argentina, me lo piden a mí, también dejamos acá abajo la información. ¿Algo Y más? recuerden que ya tenemos mayoreo, compren en mayoreo, Dios mío. Ya me quiero deshacer de esto, ya. Pero Ay, pobre Carlos. Games of Thrones, uno de los grandes, grandes libros de Leo, una lectura difícil, pero que vale la pena penetrar. Y Ni que es tanto, ni tan difícil, dale. Un poquitín, digo, bueno, impactante, impactante. impactante. Y bueno, sí, pero sí, como dice Kafka, o sea, si un libro no va a ser como un hacha que te abre la cabeza, ¿para qué? ¿Para qué? Pues muy bien, vale la pena leerlo. O Muy sea, bien, llévenselo, llévenselo, llévenselo. por favor. Muy bien, Y no lo digo porque lo esté vendiendo, aun si no lo vendiera, lo también lo recomendaría. dirías. Muy Sí, bien, me gusta. definitivamente. Bueno, Muy bien. Carlos, gracias, quédate acá.